Hola, más que vencedores. ¿Todo bien? Muy bien. Vamos a continuar con nuestras clases y esta vez toca el curso de geometría. Como ya hemos visto, en los cursos de matemática es indispensable que aprendas los símbolos. Matemática tiene su propio lenguaje y ese lenguaje es el lenguaje de los símbolos. Mientras más símbolos aprendas, más fácil se hará el curso. Muy bien. Teoremas fundamentales. Estamos continuando ya la clase desarrollada anteriormente. El teorema número 1, que es importante porque lo vamos a ver durante todo el curso de geometría, son dos. El teorema 1 y el teorema 2. En el teorema 1 nos dice: por dos puntos pasa solo una recta. Un teorema es una ley. Se cumple sí o sí. Vamos a ver. Tenemos dos puntos. Y por esos dos puntos solo podemos hacer pasar una recta. El teorema 2 dice: por un punto pueden pasar múltiples rectas. Veamos, ahí tenemos el punto P y vamos a hacer pasar esta recta, otra recta, otra recta, otra recta. Como tú puedes ver, por un punto pasan infinitas rectas. Son dos teoremas importantísimos en geometría. Relaciones entre dos rectas. Cuando yo tengo dos rectas, pueden ocurrir dos casos. Que las rectas sean paralelas, y aquí vemos los ejemplos. La recta L con la recta L1 son paralelas. En este caso, L2 con L3 son rectas paralelas. Las rectas paralelas son aquellas que no se cortan, que no tienen un punto de intersección. Siempre conservan su misma distancia. También otra de las relaciones, la segunda, son rectas secantes. Las secantes son las que sí se cortan. En algún punto llegan a cortarse. Dijimos que las paralelas no se cortan, no se interceptan. Sin embargo, las secantes sí. Cuando vemos las secantes, vamos a encontrar que son de dos tipos. Las secantes son de dos tipos: oblicuas y perpendiculares. Oblicuas y perpendiculares. ¿Cuál es la diferencia entre rectas oblicuas y rectas perpendiculares? Las dos son secantes. Las rectas perpendiculares se cruzan, pero no forman ángulo de 90 grados. Al cruzarse, no forman ángulo de 90 grados. Imagínate la letra X. Es un claro ejemplo de rectas perpendiculares. Perdón, de rectas oblicuas. Aquí, las perpendiculares. En las perpendiculares, al cruzarse, sí forman ángulo de 90 grados. Este cuadrito que tú ves aquí nos indica que es un ángulo de 90 grados. Al comenzar dijimos que en geometría vas a encontrar símbolos. Y si tú entiendes el lenguaje de los símbolos, vas a poder entender el curso.
Esta manchita que tú ves aquí nos indica que es un ángulo de 90 grados. Y si es un ángulo de 90 grados, entonces son perpendiculares. Recuerda la cruz. La cruz nos da la idea de rectas perpendiculares. Entonces, repasando, rectas paralelas no se cortan en ningún momento y las rectas secantes que son de dos tipos, oblicuas y perpendiculares. En las oblicuas, acuérdate de la X, y en las perpendiculares, recuerda la cruz. Muy bien. Cuando mencionábamos esto de los símbolos, aquí puedes ver el símbolo L. Estas dos rayitas significan paralelas. L es paralela a L1. Representa esta figura. Aquí L2 es paralela a L3. Representa esta figura. Símbolos de las paralelas. En las secantes, cuando es oblicua, L1, acá está L1, L2, y esta rayita chueca que tú ves aquí nos indica que son oblicuas. En las perpendiculares, L3 es perpendicular a L4. Tú puedes ver aquí el símbolo de perpendicular completamente derechito. Ese es el símbolo matemático. Ejemplos ilustrativos. En los ejemplos ilustrativos te hemos pedido que tú dibujes paralelas y aquí 3 paralelas. ¿Cómo será esto de 3 paralelas? Veamos. 1, 2, 3. Estas L1, L2 y L3 son paralelas. Es lo que nos piden, ¿no? L1 es paralela a L2 y L2 es paralela a L3. Y luego nos piden rectas perpendiculares y oblicuas. Te guías del ejemplo y así podrás tener lo que nos piden. A continuación, el taller de ejercicios. Observa con mucho cuidado el gráfico. Tienes que ser un buen observador. En geometría necesitamos que observes muy bien. Otra vez aparecen estas manchitas acá, en las 4 esquinas. Eso significa que son ángulos rectos. Si son ángulos rectos, allí hay perpendiculares. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, lo que nos piden en el taller de ejercicios es colocar verdadero o falso. Vamos a leer la primera. El segmento AB. El segmento AB es este. ¿Ves? Este segmento AB es paralela al segmento CD. CD es el de aquí. ¿Serán paralelas? Verdadero. Son paralelas. Número 2. El segmento AE. Lo ubicamos. Acá está el segmento AE. Este es el segmento AE. Es perpendicular. Palito está derechito, significa perpendicular. ABC. ABC. Si yo lo hago que avance, vamos a tener que esto se cruza.
y con BC ¿serán perpendiculares? No. Entonces esto es falso. No son perpendiculares. ED, el segmento ED, es esta línea. ED, este segmento ED, es perpendicular a AD. Es perpendicular. Si esto se avanza, tenemos que sí, es perpendicular. Entonces esto es verdadero. Todo observando el gráfico. AE, el segmento AE. Nuevamente estamos aquí. El segmento AE es perpendicular al segmento ED. Si tú ves que este avanza, se forma lo que llamábamos de antes la X, ¿verdad? ¿Ves? Es la X. Y la X sí es si la X sí es oblicua. Entonces, esto es verdadero. Finalmente, esta parte ya lo desarrollas tú, más o menos guiándote. Finalmente tenemos el siguiente ejercicio, donde tenemos este gráfico. Nuevamente aparece la sombrita acá. Esa sombrita nos indica que ahí hay ángulo de 90 grados, ángulo recto. Si hay ángulo recto, hay perpendicular. Muy bien, aquí lo que nos están pidiendo, identificar las clases de rectas. Muy bien, acá nos piden paralelas, oblicuas y perpendiculares. ¿Cuántas rectas ves tú aquí? Vamos a contarlas. 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos 5 rectas en este plano. Me piden que busque paralelas. ¿Cuáles serán paralelas? Observa. La recta A con la recta E. La recta A con la recta E. Son paralelas, ¿verdad? Entonces tenemos que la recta A es paralela a la recta E. ¿Habrá otra paralela? Observa bien. Mira, la recta C con la recta D. Por más que se proyecten, nunca se cruzan. Entonces tenemos que la recta C es paralela a la recta D. Oblicuas. Cuando hablamos de oblicuas, acuérdate de la X. La X es oblicua. Y entonces vamos a ver la recta A se cruza con la recta C. La recta A se cruza con la recta C. Y entonces tenemos la recta A es oblicua a la recta C. De la misma forma, podemos hacer con la recta E o con la recta A. Entonces tenemos que la recta A es oblicua. La recta A, ¿con quién será oblicua? Con C ya pusimos. Es oblicua con D también. Es oblicua con la recta D. Ahora nos falta ubicar perpendiculares. Cuando hablamos de perpendiculares, acuérdate de la cruz. La cruz
es una representación de rectas perpendiculares. Observa aquí la recta A con la recta B. Y justo ahí encontramos la sombrita, que nos indica que es un ángulo recto. Y si es un ángulo recto, es perpendicular. Entonces tenemos A y B. La recta A es perpendicular a la recta B. Y abajo, observemos la recta E con la recta B. Otra sombrita. Eso nos indica que es ángulo recto y que tiene perpendicularidad. Entonces tenemos la recta E es perpendicular con la recta B. Muy bien. Esos son los ejercicios. Espero que estés trabajando. Cualquier duda, te comunicas conmigo y podemos desarrollarlo juntos. Muy bien, vencedores. Dentro de un momento les voy a enviar una explicación sobre segmentos. Con segmentos se puede jugar y a eso vamos. Chao.